Disclaimer: este video está hecho por un grupo de estudiantes de segundo medio, así que no esperen tanto profesionalismo. Eso, cracks. La Metamorfosis relata la peripecia casi literal de Gregor Samsa, un viajante de comercio aprisionado en la rutina de su vida, bruscamente interrumpida por una mañana en la cual, al despertarse luego de una noche llena de pesadillas, se encuentra convertido en un bicho enorme. Esta obra, calificada como un clásico entre el público general y una de las mejores de la literatura universal del siglo XX, refleja perfectamente lo kafkiano. Kafka, el autor, coincidió con momentos claves de la historia: el comienzo del siglo, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Su historia personal estuvo signada por la relación con su progenitor, el cual, con autoritarismo, lo llevó a estudiar leyes y el trabajo de oficina. Desarrollo y descripción de los personajes, que desde la perspectiva del lector, el desarrollo y descripción de los personajes, tanto el cómo fueron presentados, hablando de la relación y cercanía que uno puede llegar a generar con ellos, es totalmente objetiva. Uno como lector debe tener en claro que hay que sacar conclusiones de más de una escena. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no pasó esto otro? Serán preguntas típicas que uno tendrá al ir leyendo y comprendiendo lo que el autor nos quiso decir de alguna u otra manera, pero indirectamente. Uno puede llegar a empatizar con el sufrimiento, la depresión y el cambio que tuvo Gregorio. Sin embargo, la narración es tan objetiva que llega a ser casi insensible al tratarse de un libro con un significado tal como en la crítica hacia la sociedad en una metáfora, porque eso es lo que hizo Kafka, dejar que todo quedara al criterio del lector, sin pensar que faltaban detalles importantes para poder unir cabos. Aún así, con la deficiencia de caracterización, podemos darnos una idea de qué papel hacían en la novela los personajes. Gregorio Samsa es el personaje principal. Fue un hombre trabajólico rutinario que vivía por pagarle las deudas a sus padres y darle un buen futuro en una academia musical a su hermana menor. Una mañana cualquiera, antes de levantarse para ir a trabajar, se da cuenta que su cuerpo ha cambiado, por lo que decide no hacer lo que tenía planeado, pues temía del juzgamiento que iba a tener por parte de las personas que lo rodeaban. No se demoró mucho en aprobar su teoría. El resto de los capítulos tratan de su sufrimiento. Grete Samsa es la hermana del personaje principal, con la cual se llevaban bastante bien antes de la transformación de Gregorio. Es notable saber que Grete era la única que se dignaba a alimentar a su hermano. Sin embargo, a lo largo que los primeros capítulos van pasando, uno se va preguntando si realmente lo hacía para que él estuviera bien o porque se quería sentir bien con ella misma. La señora Samsa, la madre del personaje principal, al igual que su hija, se llevaba de maravilla con Gregorio antes del incidente. ¿Quién no si le pagaba las deudas? Sin embargo, en las primeras escenas que se presentan, se puede observar que a ella lo único que le interesa de él es que vaya a trabajar y más tarde en la historia ni siquiera es capaz de mirarlo sin desmayarse. El señor Samsa es el padre de Gregorio y el antagonista de la historia, o bueno, uno de ellos. Desde el principio, él actuó que su hijo le daba asco, fue el único que siempre dijo la verdad sobre lo que sentía, la repugnancia que le daba aquel monstruo. No obstante, ni siquiera es agradecido que ese bicho fue el que le mantuvo un techo sobre su cabeza y con comida sobre la mesa. Un total mal agradecido y violento. 1. Rutina. Como primera escena sería su rutina diaria y cuando su familia le insiste en ir al trabajo, ya que en esto se ve lo mecánico que es su día a día, despertándose siempre a las 4 a.m., tomando el tren de las 6 y abriendo la tienda antes de las 7. Y cuando la familia se percata de que Gregorio no va a trabajar, apreciamos cómo la mamá no se preocupa de su bienestar o por si tuviera algún problema o dificultad por la cual aún no se ha levantado, sino que simplemente se ve más preocupada de que su hijuelo no va al trabajo. 2. Reacción. En primera instancia se ve como la reacción de Gregorio, si bien se sorprende, es de indiferencia sumada a la preocupación de la respuesta de su familia al ver su nuevo estado físico, por lo que se intenta ocultar el mayor tiempo posible. La primera impresión que vemos es la de su jefe, el cual, si bien intenta actuar con normalidad, su cuerpo inconscientemente va en retroceso hacia la salida del hogar. Luego están las reacciones de sus padres, de los cuales la madre se desmaya y el padre cierra el puño como gesto de querer golpearlo, cosa que su hijo intenta evitar, intentándole demostrar que en el fondo sigue siendo él y no un monstruo. Su padre no ve otra opción más que volver a encerrarlo en su habitación. 3. La tolerancia de Grete. La hermana de Gregorio, Grete, es la única que aún tiene afecto hacia el ya mencionado, por lo que aún en su nuevo estado físico le lleva variedad de comida, siendo el principal soporte para que nuestro personaje principal sobreviva. Poco a poco lo va olvidando y lo va dejando de lado, tomándole prioridades a otras cosas. Todo esto, sumado al hecho de la repugnancia que él le provocaba a su persona, dan como resultado el total abandono de Gregorio. Cabe mencionar que durante todo el lapso en que Grete se ofreció a alimentarlo,
Él se escondía para no incomodarla, pero como pudimos ver, esto no dio resultado alguno. 4. Aislamiento. Quedando sin nadie que le brinde apoyo al personaje, este se ve aislado, encerrado en su habitación sin tener nada que hacer, por lo que en cuanto ve a su hermana tocando el violín, no desaprovecha la oportunidad para invitarla a su habitación a hacerle compañía. Acción que, al involucrar la salida de Gregorio de su habitación, le genera problemas con el, del momento, sustento económico de la familia, desencadenando la ira del padre y su total aislamiento. 5. Gregorio como espectáculo. A lo largo del capítulo anteriormente mencionado, se ve cómo Gregorio es visto como un show de fenómenos para algunas personas, tal como la última nana que hubo en la familia o los arrendatarios. En el caso de la primera mencionada, se ve cómo ella entra en la habitación del chico netamente para burlarse un poco de él. En el caso de los arrendatarios, se nota su interés cuando su reacción al verlo por primera vez es querer volver a verlo, luego de que el padre lo vuelve a encerrar en la habitación. 6. Su fallecimiento. Luego del aislamiento extremo de Gregorio, él termina por fallecer, pero la parte compleja es que su familia no le toma mayor importancia. Por esto nos queda en duda si de verdad él era importante para su familia o si solo lo veían como una persona que llevaba dinero a la casa. Durante la lectura del libro La Metamorfosis, cualquiera podría calificar la transformación de Gregorio como una desgracia, infortunio, tristeza, mala suerte y muchísimos adjetivos negativos más. Pero antes es necesaria una retrospección de los cambios sufridos por nuestro protagonista, tanto en el inicio como para el desarrollo y final de una historia para llegar a una más objetiva conclusión. Al comienzo de la historia podemos ver a Gregorio como un hombre trabajador, puntual, empático y totalmente entregado a su familia. Alguien que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a trabajar. Cabe decir, en un lugar donde todos los trabajadores son tratados como mentirosos, para luego llegar tarde a casa a dormir y empezar de nuevo al día siguiente. Así que, ¿podríamos decir que es un hombre preso de la rutina? Y no solo eso, sino que también el dinero que ha ganado con tanto esfuerzo se lo entregaba a sus padres para pagar las cosas del hogar. Gregorio vivía con ellos. Y para pagar la deuda que ellos tenían. Y, por si fuera poco, planeaba enviar a su hermana menor, Grete, a un conservatorio de música. Durante el desarrollo de toda la transformación de nuestro protagonista, se pudo ver la paulatina pérdida de su humanidad, como en el momento en que se dio cuenta de su nuevo gusto por la comida podrida, o el hecho que ya gozaba de poder trepar por las paredes de su habitación, haciendo de él cada vez más parecido a un insecto. Una de las características que más se hizo presente fue la demostración del poco amor que se tenía. No importa cuántas veces su madre se desmayara al verlo, o qué tan debajo del sillón se escondiese para que su hermana no sintiera asco. Incluso el hostil y brutal trato del padre, Gregorio Samsa, no tenía ni una pizca de dignidad a pesar de su situación. Aún en esas instancias, su familia era lo primordial. Pero, definitivamente, la más destacable comparación entre su yo humano y su yo convertido fue cuando Gregorio de alguna forma ya había perdido gran parte de su raciocinio y, en un pequeño y minúsculo momento en que su hermana tocaba el violín, deseó por primera vez algo para él. Anheló la atención de su hermana, sin miedo al rechazo, y se acercó a ella a pesar de la presencia de sus padres. En ese momento, por más salvaje que fuera, fueron los inocentes deseos de Gregorio por obtener un poco de compañía y amor, no por su familia o su empleo, sino para él mismo. Otra cosa, si no preguntan nada de lo que vieron aquí y en realidad lo que te preguntan son cosas totalmente explícitas como nos pasó a nosotras. Recuerden, Gregorio intenta levantarse a las 6:45 de la mañana y la primera parte que intenta sacar de la cama es su parte superior, todo esto según nuestra prueba Hugo.